Y de último minuto, Edgar Berlanga contra Canelo Álvarez para este 4 de mayo. Suena muy fuerte en las redes sociales que el norteamericano Edgar Berlanga, The Chosen One, enfrentará a Canelo Álvarez este 4 de mayo. Y ya el Canelo ha afirmado en diferentes ocasiones que los peleadores que están haciendo cola para pelear contra él deben debatirse a muerte entre ellos para ganarse ese privilegio, pues Berlanga le acaba de quitar el invicto al irlandés Padraig McCrory. Después de un comienzo discreto, Edgar Berlanga en el sexto round noquea a Padraig y su esquina tira la toalla. Berlanga tuvo al irlandés contra las cuerdas y con un derechazo a la cabeza y otro al plexo solar mandó a la lona al irlandés, quien estaba invicto hasta ese momento. También, mis amigos, en este video vamos a platicar de la siguiente pelea de David Benavidez contra el ucraniano Oleksandr Sodiq. Esta pelea será por el título interino de las 175 libras. Título interino que cuestionan mucho, sobre todo el entrenador de Artur Beterbiev, que asegura que el único campeón de las 175 libras es Beterbiev y que sigue activo y defenderá su título en Arabia Saudita contra Dimitri Bivol este 1 de junio. El entrenador de Artur Beterbiev está muy inconforme con este interinato, así que Benavidez está en tremendos problemas. Esperemos que esta decisión de saltar a las 175 libras no le sea contraproducente, ya que este hombre al que enfrentará Benavidez, Oleksandr Sodiq, fue brutalmente apaleado por Artur Beterbiev en el 2019. Y en esta pelea Beterbiev dejó tan lastimado al boxeador ucraniano que lo mandó directo al hospital. Te prometo que este video no tiene desperdicio, así que quédate hasta el final, y si aún no te has suscrito, este es el momento preciso para suscribirte. Hago un llamado a la acción para ti que aún no te has suscrito. Suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. El día de ayer, 24 de febrero, en el Caribe Royal Orlando, en Estados Unidos, Berlanga noquea al irlandés Padraig McCrory en el round número 6. Berlanga fue de menos a más, proponiendo la pelea desde el cuarto round y usando muy bien su jab. No le dio muchas oportunidades al irlandés. Berlanga hizo una pelea muy inteligente. Yo diría que al irlandés le faltó concentración, ya que en el sexto round, prácticamente de la nada y por problemas de concentración, Berlanga lo tenía contra las cuerdas y con buenas combinaciones terminó golpeándolo con la derecha en la cabeza y en el plexo solar, dejando al irlandés totalmente noqueado. Lo sorprendente aquí no fue la victoria. Sabemos que Berlanga es un buen boxeador, mi querida audiencia. Lo sorprendente es que inmediatamente después de esta victoria, DAZN estuviera proponiendo a Berlanga como rival potencial del Canelo Álvarez. Pues ¿cómo? Berlanga, a mi humilde opinión y al parecer a la opinión de muchos, aún no tiene méritos suficientes como para pelear contra el Canelo, mis amigos. Eddie Hearn se ha pronunciado a favor de llevar la pelea de Canelo contra Berlanga para este mes de mayo. Vaya sorpresa, mi querida audiencia. Las redes sociales explotaron cuestionando la mayoría los méritos de Berlanga, ya que Berlanga no tiene derecho legítimo, tiene más derecho moral de esta pelea, ya que al menos, y según BoxRec, Berlanga se encuentra en el lugar número 7 de la clasificación internacional de los pesos supermedianos. Aquí estamos viendo la clasificación internacional según BoxRec, de donde Berlanga se encuentra en el lugar número 7. Obvio que David Benavidez, de quien ya platicaremos más adelante en este video, está en el lugar número 2, pero Benavidez se cansó de rogarle al Canelo y subirá a las 175 libras para pelear por un campeonato interino salido de quién sabe dónde contra el ucraniano Oleksandr Sodiq, y de eso ya platicaremos en un momento. Así que a Benavidez lo quitamos de esta lista y en el número 2 quedaría Jaime Munguía, quien al parecer no peleará contra Canelo en mayo, pero sí quizás en septiembre. En el lugar número 4 tenemos al ucraniano Sergey Terechenko, a quien no le interesa en lo más mínimo pelear con Canelo. Invili está en el quinto lugar y él sí quiere pelear con Canelo, pero no le hacen caso. Así que queda Edgar Berlanga en el número 7, apoyado muy fuertemente por Eddie Hearn. Lastimosamente, uno de mis boxeadores favoritos, David Morrell, que se encuentra en el lugar número 9. Diego Pacheco, que a mi punto
punto de vista es más capaz que Berlanga, está en el lugar número 13. A mi humilde apreciación, mi querida audiencia, Diego Pacheco es quien debería de pelear contra Berlanga. Eso sería en un mundo perfecto, derecho y utópico. Berlanga contra Pacheco, ¿qué opinan? Esa debería de ser la pelea lógica antes de pensar en siquiera en Canelo, ¿no lo creen? ¿Cuál es la prisa de Eddie Hearn? Yo les digo lo que las redes sociales cuentan. Muchas personas importantes y que sí saben de boxeo aseguran que Canelo contra Berlanga será la siguiente pelea de Canelo Álvarez. Berlanga encaja perfectamente con lo que Canelo ha estado soltando en clave a los medios. Canelo quiere que su siguiente rival no sea mexicano, así como Berlanga no le da crédito a Crawford ya que lo ve muy pequeño, y con David Benavides nunca firmó nada y jamás lo hará. Benavides ya se va de kamikaze a las 175 libras a pelear contra los gigantes, y la PBC no está dispuesta a pagar el dinero de la garantía de Jermall Charlo. DAZN solo tiene dos opciones para Canelo: Munguía o Berlanga. Y eso es lo que suena muy fuertemente en las redes sociales. No se te olvide compartir este video cuando termines de verlo, porque esto es información muy importante de último momento. ¿Y a ti te gusta la pelea de Berlanga contra Canelo? ¿Te entusiasma? Al final del día, el respetable público tiene la última palabra. Queremos leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Canelo Berlanga para este 4 de mayo. Así suena el río, mi querida audiencia. Y con respecto a Benavides, pues mis respetos al subir a una división tan difícil. Y lo que lo hace tan difícil son simplemente estos dos hombres, Dimitri Bivol y Artur Beterbiev, a quienes tarde o temprano tendrá que enfrentar Benavides. Y según la lógica, si Benavides gana este título interino, será entonces campeón interino de los semipesados. Sí o sí tendría que enfrentarse a Beterbiev, y en el más amable de los casos tendrá que medirse ante Dimitri Bivol, el mejor estilista del planeta. Ahí nomás. El Consejo Mundial de Boxeo ha aprobado el combate entre el norteamericano David Benavides y el ucraniano Oleksandr Sodik por el título semipesado interino del CMB. David Benavides llega a este pleito tras defender el título interino supermedio del CMB al noquear técnicamente a Demetrius Andrade en una gran actuación, a decir verdad, en este noviembre pasado. Por su parte, Sodik, quien ya fue campeón mundial en las 175 libras, tuvo 3 importantes victorias en el 2023 desde que fue aporreado por el actual campeón Artur Beterbiev en el 2019. El regreso de Benavides tentativamente está programada para junio, y en los próximos días estoy seguro que sabremos más detalles y ya se los iremos dando a conocer en los en vivos y a través de nuestras redes sociales. Síganme, por cierto, en Twitter para seguir informando de este y otros temas. Subo contenido en Twitter todos los días. En la descripción de este video, en el primer comentario fijo, te dejaré el enlace para que me sigas en X o Twitter. Mi opinión con respecto a este caso de Benavides es que qué bien que se tiene confianza en subir a las 175 libras, pero considero que está cometiendo un error, que es un error de exceso de confianza. Yo no veo a Benavides como un boxeador de 175. Mira nada más esta foto, está más alto que Bivol, pero realmente Bivol se ve mucho más grueso. Yo no veo a Benavides como un peleador de 175 libras natural, no lo veo en ese peso. Espero que lo logre. Yo veo que Benavides es un excelente peleador, pero aquí tenemos a dos leyendas potenciales y dos potenciales salones de la fama del boxeo, a Bivol y a Beterbiev. ¿David Benavides está al mismo nivel? Esa es la pregunta. Y como fan, yo quiero leer tu respuesta aquí en la cajita de comentarios. Y muchas gracias por llegar al final de este video. Esto es todo por el día de hoy. Comparte por favor este video en todas tus redes sociales. Gracias a Dios ya somos más de 70,000 en la comunidad. Con la ayuda de Dios queremos alcanzar los 100,000 suscriptores en este año, así que ayúdanos a mí y a mi hermano y comparte este video en todas tus redes sociales. Sígueme en Twitter, Richie. Muchísimas gracias por la oportunidad y por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.